Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En diciembre del año pasado leímos La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa y a raíz de la reunión en la que conversamos sobre la novela, surgieron algunos comentarios en cuanto a la recepción por parte de historiadores, principalmente a la cercanía o no del texto en relación con lo que ocurrió con la historia. Y por eso invitamos a Ivette Sánchez, quien es catedrática emérita de Lengua y Literatura Españolas y directora del Centro Suizo Latinoamericano en la Universidad San Galen. Y que ella escribió un artículo que se titula La fiesta del chivo, el dictador dominicano como pantalla de proyecciones peruanas. Y nos gustaría comentar un poquito lo que ella expone en ese libro. Muchas gracias, Ivette, por acompañarnos en este ratito. Gracias, Rebeca. Estuve leyendo el artículo y me pareció muy interesante porque la mayoría de quienes leyeron el libro en el club iban con el texto y buscando referencias de los nombres que se iban mencionando para compaginar un poquito con la historia. Algo que no mencioné en la presentación es que usted también hizo algunas pasantías en República Dominicana. Entonces también tiene esa cercanía con el lugar de los acontecimientos. Sí, o sea, Eh, la relación es muy íntima porque mi papá era dominicano, sí. ah, Más Él, aún. él tuvo que exiliarse también por Trujillo y se fue a Venezuela, por eso nací en Venezuela, pero mi familia es dominicana y con mamá suiza. Y nos mudamos después de un par de años de Venezuela a Suiza. Por eso mi acento suizo Sí, y no dominicano. sí, porque yo vi que su Cuando formación estoy fue en ahí, Suiza. cuando estoy ahí un mes, ahí se me pasa, pero ahora en San Galen hablo un castellano un poco helvético, sí. Bueno, cuéntenos un poquito de este artículo que me pareció tan interesante, porque no solamente usted hace referencia a las críticas que hacen los historiadores de República Dominicana, a los paralelismos con algunos personajes de la historia, sino que también entra en juego algunos temas relacionados con la política peruana. Exacto, por la candidatura de Vargas Llosa en el 89, 1989, para la presidencia del país, que en principio todo el mundo creía que iba a ganar las elecciones y al final ganó el contrincante Fujimori. Um, bueno, yo he escrito el artículo porque me unía una bella relación con Vargas Llosa. O sea, por ejemplo, aquí yo he buscado el libro y ahí tengo la dedicatoria de él que pone para Ivette Sánchez, mi compañera de tablas, con un cariñoso abrazo y la amistad. Y eso, compañera de tablas, porque yo he moderado varias veces sus salidas en Suiza y él estaba en Suiza con bastante frecuencia porque sus nietos vivían en Ginebra. Entonces venía a menudo aquí, tenía amigos en Zurich y entonces hemos hecho cosas juntas y en el año del Nobel, o sea, después, al cabo de 2 o 3 meses, cuando recibió el Nobel, vino a San Galen a dar una conferencia también. O sea, nos unía la relación, no tanto política, pero literaria mucho. Y yo le obligué también, cuando estuvo aquí, lo obligué a que no hablara de política, sino solo de literatura, y él tiene tantas tablas, hablando de las tablas, tiene tantas tablas que obedece, o sea, él te hacía cualquier cosa que le pedías, o sea, fue muy chistoso. Entonces, hay esta relación personal y recuerdo muy bien en un trayecto en taxi, hablábamos sobre el chivo que iba a salir
y hablábamos sobre Trujillo, porque claro, yo existo gracias a Trujillo, porque mi papá tuvo que exiliarse, después se fue a Suiza, vino a Suiza por un tiempo y ahí conoció a mi mamá. Y por eso existe. Entonces me dijo, yo lo recuerdo muy bien, Vargas Llosa, me dijo, pues algo de bien hizo el malvado, ¿no? Y eso fue como el punto de partida. Y claro, cuando salió La Fiesta del Chivo, me gustó mucho ver cómo se zambulló en la historia dominicana, porque para mí esto es una de las características más importantes de Vargas Llosa. Se documentaba una esponja, o sea, cualquier cosa que tenía que ver con el tema histórico de una novela, se lo tragó. O sea, yo lo observé también cuando escribió eh, eh, lo de Roger Casement, ¿cómo se llamaba? El sueño del Celta. Y ahí se fue a Irlanda, a Dublín, y se documentó, o sea, a todo dar. Y lo mismo hizo porque no quiso atacar a su contrincante Fujimori después de haber perdido contra él. Entonces él se documentó muy, muy, muy a fondo. O sea, yo conozco a pocos novelistas que se documentan tan detalladamente. Y a mí me sorprendió muchísimo cuánto ponía en esta novela de historia dominicana. Y yo creo también que los historiadores dominicanos se quedaron sorprendidos de lo mucho que sabía de la política y la historia dominicana, porque tenía como una obsesión, es decir, vengarse un poco del dictador Fujimori y de su séquito. Y entonces utilizó, bueno, hay que decir, una de las dictaduras más atroces que ha habido en América Latina. O sea, fue realmente brutal y muy, muy larga. O sea, 3 décadas, o sea, del 31, del 30 al 61, esto es larguísimo para una dictadura tan atroz. Y claro, el propio Trujillo fue un personaje interesante para un novelista, porque tenía tantas manías y tantas locuras en su cabeza, no solo la violencia y la brutalidad, sino también respecto a su propia personalidad, su cuerpo, esconder su descendencia, o sea, una parte de su descendencia haitiana, negra, de la abuela, no sé si fue la materna, o sea, maquillarse con talco, etcétera. O sea, es un personaje que se presta también para novelarlo, ¿no? Un personaje histórico, porque pues, atroz, pero muy curioso también. Y yo creo que realmente como que entró en trance un poco Vargas Llosa. Más se documentaba, más lo fascinó esto. Y me parece que lo menciona en el artículo, pero hay ciertos paralelismos entre dictadores o ciertas prácticas comunes. Por ejemplo, la comparación que se hace entre Johnny Aves y Vladimiro Montesinos. O sea, siempre tiene que haber un personaje así de este tipo. Prototipos. Ujú, ujú. Prototipos, claro, o sea, todos, el esbirro, el brutal, el brutalísimo, como esos dos que acaba de mencionar, y el propio, los dictadores, o sea, vemos algunas señales hoy también en un político norteamericano también, ¿no? Ciertos, sí, o sea, ciertos matices los vemos siempre iguales, y esto, claro, no es por nada que haya habido que haya un género propio novelístico de la novela del dictador, y él mismo ha escrito Conversación en la Catedral, pero porque lo ha dicho muchas veces que ha vivido, no sé, 2/3 de su vida en dictaduras, y claro, eso lo marcó. Pero yo creo que La Fiesta del Chivo
por su construcción, por los 3 hilos narrativos, es una de sus mejores novelas, no solo porque mi papá era dominicano, sino realmente porque está muy bien escrita y se esforzó mucho. Yo creo que él mismo quedó muy contento con la fiesta del chivo, y yo lo he visto en la recepción cuando la leía con los estudiantes. Había mucha atención y también admiración por esta novela bien construida y la mezcla entre personajes ficticios y reales, o la ficcionalización del propio Trujillo, después Urania como completamente ficticia, pero también una prototipo, representativa de tantas víctimas de mujeres jóvenes. Muy bien, muy buena novela. No he vuelto a leer ahora para esta entrevista las 500 páginas, pero es muy buena novela, muy buena novela. Y yo me di cuenta, no lo tenía en mente, pero ustedes la leyeron en sus 25 años. O sea, han pasado 25 años desde la publicación, un cuarto de siglo, y eso fue como un aniversario, y ahí la leyeron. ¿Puedo preguntar por qué eligieron esta obra? En el Club de Lectura de la Caja levantamos una lista con las sugerencias que hacen todos los miembros del club y luego votamos. Entonces esta salió por votación. Ajá. Y debo confesar que es la primera novela que yo leo de Vargas Llosa. No es la entrada. Sí, por una cuestión más que todo ideológica, porque como yo me formé, qué sé yo, en una universidad de pronto con un pensamiento más de izquierdas, entonces siento que no le damos mucha importancia a ese autor. Pero déjame contarle una anécdota, porque también era veleta, ¿eh? Hay que decir. Por ejemplo, a mí siempre me enfadó cuando leí esos artículos que después salieron traducidos en todos los periódicos habidos y por haber en el mundo, cuando él escribió algún artículo político, ¿no? Entonces, él había escrito, hablando de universidades, que él favorecía la privatización de todas las universidades en América Latina para mejorar el sistema educativo. Claro, desde Suiza, una solemne tontería, porque el sistema suizo educativo es bueno y no hay ni una universidad privada, todas son públicas, ¿no? O sea, no hay esta mezcla típica que conocemos de América Latina. Entonces teníamos una salida juntos en el Museo de Arte de Zúrich, donde se hablaba de educación en América Latina. Entonces yo tenía que entrevistarlo. Y al prepararnos yo le dije, oye, ten en cuenta que te tengo que preguntar esta pregunta de por qué favorece tanto la privatización si donde estamos ahora haciendo este evento no hay universidad privada y es bueno el sistema. Y entonces, sí, pregúntame nomás. Entonces, claro, había como 250 personas suizas en el público, yo le hago la pregunta y tú podías leer en todos los periódicos que favorecía una privatización 100%. Entonces me dice, bueno, yo opto por una privatización 50-50. Cuando podías leer que no era así, pero él sabía, si decía esta cosa a un público suizo, pierde, ¿no? O sea, nadie le va a creer. Entonces, claro, yo creo que a veces se adaptaba también un poco, sobre todo aquí en Suiza, en cuanto a su actitud política. Pero claro, ya sabemos que se ha cambiado de bando, etcétera, etcétera. Porque inició siendo muy de izquierdas, apoyando a la Revolución Cubana. No muy de izquierdas, pero de izquierdas, como todos los literatos de aquel momento, después de la Revolución. Igual yo creo que de todos variamos nuestra forma de pensar a lo largo del tiempo. La desventaja que tiene la gente más conocida o los escritores es que mucho queda por escrito de lo que hacen. Entonces, en Henry Chirinos, que él pone ahí y que
que como incomodó a todos los historiadores dominicanos y después dijeron, bueno, habrá hecho otro personaje ficticio, ¿no? Porque no encontraron a nadie que se pareciera ni levemente a este constitucionalista Beodo, ¿no? Y entonces yo también no lo sabía al comienzo, pero de pura casualidad, como lo pongo en el artículo, cuando comentamos la novela en clase, y también hablamos sobre su carrera política, por supuesto, tienes que hablar sobre esto, sobre todo por la candidatura. Entonces, pero de purísima, o sea, de pura casualidad, con esta revista Carretas que hay en Perú, y ahí veo a este feo que se cambió de bando porque era pura venganza, porque era su séquito, o sea, pertenecía al séquito de la campaña electoral de Vargas Llosa. Y cuando ganó el otro, se cambió de bando, claro, y esto es una traición tremenda. O sea, te apoya a ti como candidato y cuando el otro gana, se va para el otro lado. Y entonces, claro, le pareció un personaje, o sea, que no podía fiarse y un traidor, ¿no? Y claro, no lo puede atacar directamente porque si no se queda muy mal él y mal perdedor, etcétera. Y entonces como que lo hizo un poco de contrabando y lo entró clandestinamente en la República Dominicana. Pero fue divertido, o sea, fue realmente, yo estaba en aquel momento, claro, es un detallito, pero me quedé muy feliz haber dado en esta revista Carretas, y creo que pongo las fotos, algunas de Carretas, en ese artículo, porque el artículo es de 2011. Ayer, para esta entrevista, fui a mirar si salen fotos de Chirino Soto, y salen muchas ahora. Claro, pero en aquel entonces no había nada, o sea, en los primeros años no se veía, pero yo creo que la guardé esta revista en papel de Carretas donde sale el hombre, o sea, fue una casualidad increíble. Y claro, con el tiempo se hubieran dado cuenta otros, está clarísimo. Pero a mí me pareció muy interesante porque, bueno, es el mayor hallazgo que se ve en el artículo. ¿Y de dónde surge? Surge de una clase del intercambio, de la búsqueda de mayor información dentro de ese. Física, ¿no? O sea, hoy ni hablar de revistas físicas que haces descubrimientos porque todo va por internet e inteligencia artificial. Y como digo, ahora hay fotos a discreción de Chirino Soto, el peruano. O sea, sí. Y siempre estos personajes en torno a los tiranos y a otros representantes del poder que se acomodan, le dan legitimidad a esos gobiernos espurios por medio del derecho. Están ahí pendientes para darle alguna apariencia de legalidad a todo eso. Constitucionalista, claro, sí, tenía ese papel. Y después yo hago el paréntesis del artículo, lo hago también porque no sé, sí, a principios, perdón, de los años 80, yo vi Vargas Llosa cuando todavía no lo conocía personalmente, creo, sí, lo vi en el teatro de Zúrich, hablando no sé sobre qué, no me acuerdo, pero en ese momento había escrito su tía y ex esposa, Julia Urquidi, lo que Varguitas no dijo. Este libro lo tengo también. Esto fue una rareza, o sea, fue raro tener el libro porque salió en Bolivia, creo. Y casi no había copias por aquí, por Europa, pero yo la tengo. Y claro, es un poco aburrido el libro porque ella se toma la ficción como, como algo real, ¿no? O sea, ninguna libertad de literaria, de ficción. Pero lo que me llamó la atención
Lo mismo que dije en cuanto a la educación privada y pública. En aquel teatro, en la discusión, un hombre le preguntó, ¿y qué opina de este libro? ¿No? Y lo ha leído. Y él dice que no, claro que lo ha, por lo menos mirado, ¿no? Pero él dice, no, no. Pero por eso me gusta mucho el título de la tía. Lo que Varguitas, no el chiquito, que es el gran Vargas Llosa, no dijo. Y entonces, claro, yo lo utilicé porque para Vargas Llosa, y esto también lo comentamos en una salida a tablas, sus buenos textos que ha escrito de crítica sobre la dialéctica de la verdad y la mentira, es decir, de la ficción y de la realidad. Pero, o sea, la verdad de la mentira ha escrito varios textos, todo un libro lleva este título de ensayos, pero también breves ensayos ha escrito sobre el tema. Y claro, esto es importantísimo para él, porque está muy metido en política y en la realidad. Y entonces para realmente poder juntar los dos mundos y escribir literariamente con toda libertad, me parece muy importante lo de la tía que no está de acuerdo con él, que hay una verdad en toda ficción y que hay ficciones verdaderas y que son verosímiles. Es decir, toda la base de la literatura narrativa ficcional está ahí, o sea, está siempre en Vargas Llosa y lo analiza de varios modos. Y yo creo que es muy, muy importante este aspecto, que después Baudrillard con la simulación o Derrida han comentado no sé cuántas veces, y yo, por ejemplo, estoy entregando ahora un artículo sobre Enrique Villamatas, y él siempre propaga la disolución de los géneros, por un lado, narrativo y no narrativo, ficticio y no ficticio, pero también de la verdad y la mentira, de la ficción y la realidad empírica, siempre la mezcla. O sea, tú nunca sabes, o sea, tú crees cosas como verosímiles en Villamatas que son totalmente inventadas, y al revés. Y lo mismo pasa con Vargas Llosa. Es decir, estos dos literatos son muy buenos para comentar este aspecto de la literatura, o sea, teórico de la literatura, o sea, qué papel tiene la ficción, ¿no? Y claro, con este contrabando de Chirinos lo muestra muy bien. O sea, me parece también genial, hay que decirlo, que haya hecho esto. O sea, yo no lo conozco de la literatura, ¿no? Que se venga alguien de una personalidad real haciendo esto. Porque lo que también pongo en el artículo, lo que escribió su segunda tesis sobre este tema de la integridad personal de una persona real que se perjudica por la ficción si se reconoce. Y hay casos en que realmente la ley dice que hay que destruir un libro, una edición, porque perjudica la intimidad y la integridad personal de una persona. Y por eso yo creo que lo de Chirinos es muy hábil. O sea, porque si hubiera hecho algo sobre él en un contexto peruano, o sea, es muy hábil y también usted menciona en el artículo que reclamar es una aceptación de que se es ese personaje. Entonces sí, también se lo está jugando la persona sí, que va a sí, sí, reclamar. sí, sí, sí. O sea, pero si lo pone ahí en Dominicana, no Sí, lo puede atacar, ¿no? O sea, es muy, muy hábil lo que hizo. muy elegante, muy fino. Sí, muy elegante, muy hábil. Y él era elegante, ¿eh? Aunque no concuerde yo con su actitud política, pero era un hombre elegante, ¿eh? Eso sí.
eso sí. Bueno, muchísimas gracias por conversar con nosotros este ratito, Ivette. De nada, No mucho sé si gusto. quiere enviarles un mensaje a los miembros del club ya que nos ven el video. Sí, o sea, me parece, ya se lo he escrito por mail a usted, o sea, me parece una iniciativa increíble porque no es muy frecuente. Clubes de lectura en una empresa, en una organización, es relativamente raro porque normalmente esas iniciativas son privadas o en un entorno de formación, o sea, de una Ujú. organización de educación, pero sobre todo privadas, los clubes de libros, pero que sea en una organización como la suya social, Sí, esto tiene cierta, o sea, y es que tenemos, perdón, tenemos el lema que leer es salud. Como es sí, una institución de salud, lo promovemos como un hábito de vida saludable. perfecto. Y puedo preguntar cuántas personas figuran, hay, o sea, cuántas forman parte del Sí, club. pues el club es abierto, puede ingresar cualquier persona, no solamente funcionarios de la caja o asegurados, sino cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y se han inscrito alrededor de unas 400 personas. Lo manejamos por correo, la gente no participa siempre, en las reuniones son unos Pero 20 personas. o sea, eso es modélico, ¿ah? Un role model. O sea, eso es modélico para otras organizaciones. Sí, muy, muy bonito. O sea, si un día leen a Enrique Vilamatas, que es mi ese sí que es mi amigo. O sea, es como, es mi gran amigo y yo suya. Y lo que pasa es que en dos de sus novelas, una se llama Doctor Pasavento y la otra se llama Montevideo, salgo yo como personaje ficticio. ¡Qué O sea, maravilla! nombre, Ivette Sánchez, ¿no? O sea, soy una de las protagonistas en ambas novelas. Y entonces, esto es muy interesante para ver precisamente con lo que juega Vargas Llosa aquí, con la realidad y la ficción, porque él ficcionaliza, como Vargas Llosa ficcionaliza a Trujillo, con muchas verdades, pero también totalmente cosas inventadas, y yo puedo observar de muy cerca cómo lo hace Vilamatas esto. Es Ujú. decir, eh, las aventuras nuestras que hemos hecho festivales de literatura, etcétera, por Suiza, las ficcionaliza, pero algunas cosas las inventa totalmente. Un ejemplo, eh, eh, por ejemplo, eh, teníamos siempre una relación así de relajo, joking relationship, ¿no? O sea, riéndonos mucho. Y entonces esto sale en el libro, esta relación relajada, de relajo, pero cualquier chistecito que yo hago en el libro, la Ivette Sánchez hace en el libro, no la he dicho nunca. Todo, realmente todo está inventado. Y claro, eso es bonito. Y después hay escenas de las que dirías que nunca han pasado realmente, pero fueron totalmente narradas según la realidad empírica. O sea, y me dijo un día, en aquel entonces, cuando salió Pasavento en el 2005, me dijo que un amigo suyo que siempre le leía los manuscritos, le dijo, oye, cámbiale el nombre a esta protagonista, porque esto no es verosímil. Es decir, un nombre francés, un apellido español en la Suiza alemana, o sea, nadie te va a creer. Y él no sabía, el amigo no sabía que yo existía, ¿no? Y Ujú. entonces, claro, le gustó mucho esto y para la rueda de prensa en el techo de un hotel en Barcelona, cuando salió la novela, él quiso que yo estuviera como personaje, pero en carne y hueso para despistar a los periodistas y salió perfectamente porque se quedaron un poco confusos, ¿no? Ujú. Ujú. Que de repente sale el personaje de la novela y se mete ahí. O sea, esta idea que vemos muy, muy bien en los tres hilos narrativos de Vargas Llosa con los conspiradores, con el invento total de Urania y el Trujillo como una mezcla,
con algunas chispas de ficticias, pero muchas reales también. Me parece que como da en el clavo también, ¿no? Pero es una gran novela, han hecho muy bien leyéndola, sí. Bueno, muchas gracias por Felicito. acompañarnos, Ivette. Voy a agregar estas novelas de Vida Matas en la lista para ver si nos sale en la próxima votación. No va a salir porque es un poco complicadito. O sea, porque él es un literato para literatos, es decir, él escribe y él está como empapado de literatura y literatura es lo suyo o sea, a veces así yo no sé si es la lectura para un club de lecturas, pero, o sea, porque exige bastante, pero claro, yo me divierto muchísimo. Y él en España es una estrella. Es un poco el fenómeno de Borges, porque todo el mundo tiene Borges en las estanterías, tiene pero es súper complejo Borges, o sea, y mucha gente no sé si lo habrá leído o comprendido, no lo sé. Y lo mismo pasa un poco con este literato para literatos, que es Vilamatas, pero claro, es muy divertido. Sabes leer la novela y Ivette, y no llega el correo electrónico de Ivette, y Muy bueno. muy divertido. O quién sabe, este mes estamos leyendo a Roberto Bolaño, 2666. Mire, eso es una casualidad, porque yo estoy citando mucho, porque yo voy a publicar un libro sobre la gestación, o sea, la creación de esas dos novelas que se pasan parcialmente en Suiza, según mis correos electrónicos intercambiados con él, que son muchísimos, centenares, miles, y eso es como mi archivo. Y ahí estoy citando en este artículo un correo electrónico en que dice, va a salir, a ver qué novela era, no sé si era Montevideo, va a salir esta novela y estoy casi listo, la tengo casi terminada y estoy muy aliviada porque La viuda de Bolaño le encantó. Yo creo que fue Pasavento, sí, fue el propio doctor Pasavento, esta primera novela en que sale la Ivette Sánchez. Y entonces dijo que La viuda de Bolaño la aprobó, le gustó. Y esto lo tranquilizó totalmente, porque ellos fueron íntimos, porque Bolaño vivía en el norte de Barcelona, ¿no? En Cataluña también en los últimos años y se conocieron mucho y se trataron mucho también las mujeres, o sea, la Paula de Vilamatas y Carolina de Bolaño, sí, o sea, ahí hay una relación muy íntima. Y claro, Bolaño también exige. Ajá. ¿Y cuál de él leen? 2666. Pero ustedes no juegan, ¿eh? Y No, no las chiquitas, sino las gorditas. a ver si descansamos el próximo mes con una más chiquita. Sí, eso. Bueno, gracias de nuevo, Ivette, por esta Fue conversación. fue un Eh, placer. Muchísimas gracias. Y me encanta bueno, yo también he estado en Costa Rica, por supuesto, pero me encanta que tan lejos de aquí hayan leído un artículo que ya es un poco viejito. O sea, me encanta, sí. Muchas gracias de nuevo. Gracias también a quienes siguen estos videos. Recuerden suscribirse al canal y marcar la campanita para que les llegue un aviso cada vez que subamos uno. Hasta la próxima, nos vemos.